Nacional por el No presenta su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. Muy buenas noches, estimados televidentes de Osana Visión. Una vez más, este es su programa Ampliación y Participación Ciudadana, que todos los jueves de 8:30 a 9:30 de la noche llega a ustedes a través de los canales de Osana Visión. Al agradecerles a todos ustedes el permitirnos compartir este programa, también le informamos que en la noche de hoy, jueves 23 de noviembre, se cumple un mes del trágico accidente del autobús que costó la vida a 18 compatriotas. Hasta la fecha, son muchos los anuncios de medidas que se tomarán, son muchas las expectativas que se mezclan con el dolor y las lágrimas que se han dado en muchos hogares y también con la solidaridad que algunos sectores ciudadanos han expresado, como la del joven Carlos Carrera, que desde hace ya más de 2 semanas se ha mantenido en vigilia permanente aquí mismo frente a Osana Visión, donde ocurrió este fatal hecho. Las interrogantes de la población son muchas también las dudas, los cuestionamientos, pero también los riesgos que todavía a diario tiene que asumir la población que utiliza el transporte que de público poco tiene y de seguro, diríamos nosotros, tanto como el propio Seguro Social, cuyas víctimas del problema que se ha dado han ido en aumento también. Pero hoy jueves 23 de noviembre también celebra el pueblo estadounidense lo que podríamos decir que es su fiesta más importante, que es la fiesta del Día de Acción de Gracias, que recoge la tradición desde hace más de 4 siglos de los primeros peregrinos que llegaron a las costas de lo que después sería Estados Unidos de América. A los estadounidenses residentes en Panamá, entonces en el día de hoy, felicidades en su Día de Acción de Gracias. En la noche de hoy vamos a estar conversando con 3 respetados profesionales panameños, profesionales de las ciencias jurídicas, ciudadanos, que nos acompañan a solicitud para tocar un tema que está despertando inquietudes dentro del foro, pero que también dentro de los sectores ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos no solamente jurídicos, sino también que tienen que ver con los derechos humanos, con las garantías fundamentales. Esta noche vamos a hablar del anteproyecto del Código Procesal Penal que ha sido presentado a la Asamblea, que contiene 750 artículos, pero detrás de cada artículo y en su totalidad vamos a ver una serie de inquietudes que existen. Nos acompañan en la noche de hoy, empiezo con don Carlos Lee, abogado, miembro también del movimiento no gubernamental Acción Ciudadana, Alianza Ciudadana, por Justicia. También nos acompaña el profesor Armando Fuentes, profesor de la Universidad de Panamá de la Facultad de Derecho, y el profesional de Derecho licenciado César Ruilova, a quienes agradecemos que nos permitan robarle parte de su tiempo para que compartan con los respetados televidentes esta situación que se genera a partir del momento en que, si la memoria no me es infiel, y me corregirán los que hoy están aquí, que conocen más de esto, cuando se crea a raíz de la situación que se generó o que, digamos, cristalizó aún más en la Corte Suprema de Justicia y que motivó reacciones por parte de la ciudadanía, y se decidió crear una Comisión de Estado por la Justicia. Esta Comisión de Estado por la Justicia, que fue nombrada por el primer mandatario, quien preside el órgano ejecutivo, quedó integrada por los señores
Sí, Miguel, quisiera aclarar un poco. Por favor. Sí, como tú dices, efectivamente, sobre todo el gremio de abogados, después de las denuncias del magistrado Arjona, presionamos sobre el tema de adecentar la Corte Suprema. En ese momento se pedía la destitución de los magistrados o la renuncia de los mismos. Esta presión provocó que el Ejecutivo, como tú bien dices, creara la Comisión de Estado por la Justicia, que tuvo su función, elaboraron un pacto y hubo una serie de acuerdos que correspondían a cada uno de los órganos implicados en este pacto de Estado. Vale la pena decir que en este pacto de Estado estaban representados todos los sectores que de alguna forma están involucrados en el tema de la administración de justicia y la sociedad civil. Estaba el Ministerio Público, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el Colegio de Abogados integraron este pacto de Estado. Y este pacto de Estado lo que trató de hacer es poner en un pacto, en un acuerdo, diferentes aspectos de la administración de justicia que tenían que someterse a una estructuración nueva y a modificarse. Entre esas cosas está el tema de la codificación. Fruto de esto, y yo tengo que decir además que esos acuerdos en realidad no se han cumplido. Se entregaron esos informes y han quedado en el aire. Los órganos que tienen que ver con esto no han cumplido efectivamente los acuerdos que llegaron en el Pacto de Estado. Situación esta, además había una calendarización de cumplimiento de estos acuerdos. Casualmente aquí tengo yo que esta Comisión de Estado por la Justicia tenía un eje estratégico: acceso a la justicia. Así es. Con una propuesta sobre creación de la jurisdicción de paz, me corrigen. Así es. Ampliar el servicio y los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. También reestructurar el modelo de defensa pública. Estoy aquí leyendo un documento de ellos. Mejorar los instrumentos que tutelan los derechos. Si le sigues este informe, te dicen al lado: no se ha hecho, no se ha hecho. Bueno, no se ha hecho. Eso observo. Iba primero a leerlo todo para decir, porque si me pongo a decir que no se ha hecho, que prácticamente todo exactamente. No se ha hecho, ¿no? Pero para informar a los televidentes, dice: mejorar los instrumentos que tutelan los derechos de los grupos vulnerables. También está otro eje estratégico, dice: reforma integral de la jurisdicción penal. Así es. Que aquí llegamos a Pénjamo en lo que el programa de hoy se refiere. Dice: propuesta, desarrollo e implementación de una política criminológica de Estado. No se ha hecho. No, eso recientemente se hizo. Recogieron lo que aparece en el Pacto de Estado. Ajá. Y lo han asumido como no una política, pero como los parámetros hacia una política criminológica. Nuevos códigos penal y procesal penal. Y en la noche de hoy nosotros vamos a hablar. Y ahí vale la pena, que es de lo que vamos a hablar, el Ejecutivo nombra, para realizar este objetivo, nombra dos comisiones. Una comisión técnica que le asigna la tarea de, como técnicos del derecho procesal y del derecho penal, hacer un primer esbozo de lo que debería ser un proyecto. Pero el Pacto de Estado por la Justicia establece algunos parámetros ya sobre el tema del derecho penal y el derecho procesal penal, que va encaminado a hacer una transformación del sistema de justicia penal en Panamá, el sistema procesal. Panamá, los televidentes y los que no son abogados no están empapados en este tema, pero nosotros tenemos un sistema que se conoce en la doctrina como un sistema inquisidor en el proceso penal. Y el Pacto de Estado establece la orientación de cambiar el sistema a un sistema acusatorio garantista. Sí, pero dígame. Mira, yo siento que es importante. ¿Por qué el tema de la justicia penal es tan trascendente hacia la sociedad? O sea, porque tenemos un sistema altamente ineficiente e ineficaz. O sea, un sistema que se acusa, como bien dice el licenciado Lee, de abusar de los derechos de las personas, pero también un sistema que propicia la impunidad. O sea, tienes un sistema corrompido por
por todas partes. O sea, un sistema que efectivamente no es eficiente y tampoco te da un resultado efectivo en un plazo razonable, o sea que tampoco es eficaz. O sea que contribuye al estado de indefensión del ciudadano. Contribuye al estado de indefensión, contribuye a la impunidad y contribuye a algo que es peor todavía, que es la selectividad en la justicia penal. Porque nuestra justicia penal es muy selectiva, tenemos un abuso en la detención preventiva donde tenemos un 60% de presos sin condena en este país, o 62% prácticamente, y entonces el sistema es ineficiente. Entonces hay que buscar un sistema, sí, hay una política criminológica del Estado, pero ¿qué es una política criminológica del Estado? Bueno, hay que buscar la solución, no solamente propiciar la impunidad como en mi opinión propicia este proyecto de código. Este proyecto de código tiene que buscar eficiencia, pero también respeto a las garantías fundamentales. Correcto. Licenciado Ruiz Lobo. Hay un problema fundamental. El pacto por la justicia es un sustrato de la sociedad, o sea, el profesor Lilo lo comentó, son orientaciones de distintos grupos que representan la sociedad. Pero ese sustrato que conlleva un valor, una filosofía, una ideología, nosotros queremos ideológicamente un modelo de proceso penal así. Cuando esta ideología llega a los técnicos, a los abogados, entonces hay un impasse. O sea, no hay una concatenación entre lo que el Pacto de la Justicia le está proponiendo, le propuso al Ejecutivo, y luego lo que evidentemente ofrecen los técnicos jurídicos acá. Entonces ahí hay que hacer una labor importante para poder que eso se compadezca. Bien, entonces es necesario señalar que el nombramiento de una comisión de técnica, ¿verdad?, que ha traído como resultado la elaboración de unos anteproyectos de código procesal penal. Debo precisarte, Miguel Antonio. La Comisión Técnica hizo un informe, presentó un proyecto de código penal y un proyecto de código procesal penal, pero también se nombró una comisión codificadora. Voy para allá. Exactamente. Esa comisión técnica es seguida por una comisión codificadora. Esa comisión codificadora, que quedó integrada, según tengo yo aquí anotado, por Wilfredo Sáenz, Silvio Guerra, Jerry Wilson, Jorge Llanareas, Carlos Muñoz Pope, Ana Belfon, Wilberto Quintero, Jerónimo Mejía, Juan José Ceballos, José Rigoberto Acevedo y Mercedes Araúz, a su vez se bifurca, y Wilfredo Sáenz, Silvio Guerra, Ana Belfon, Wilberto Quintero y Jerónimo Mejía elaboran el procesal penal. El procesal penal. Así es. El resto están con el Código Penal. Sustancial. Bien. Esas integrantes de esa comisión codificadora propiamente dicha del Código Procesal Penal, pregunto yo, ¿han participado con ellos, digamos, representantes de la sociedad civil, del foro, de la academia? O sea, ¿dónde está el ciudadano? Vamos a ponerlo así. ¿Dónde está el ciudadano aquí, antes de entrar a ver esto? ¿Está en algún lugar? Bueno, hay que ser honesto, ellos hicieron su trabajo, después presentaron un anteproyecto y lo sometieron a la consideración de los gremios y grupos que quisieron participar en unas sesiones que ellos hicieron. Después que lo habían hecho, que elaboraron no el antes. Sí, dentro de la discusión entiendo que se le diera alguna participación a algunos miembros del Ministerio Público, participaron, pero no activamente. O sea, por ejemplo, le pregunto, ¿las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país han participado en alguna etapa, profesor? Indirectamente, yo, por lo menos Alianza, que ha sido un organismo que desde su fundación ha estado preocupado por el tema de la administración de justicia, y nos hemos preocupado de involucrar a los diferentes sectores. Yo diría que indirectamente algunas de las universidades o algún instituto de alguna universidad, porque el Instituto de Criminología, que es parte de la Alianza, ha participado en algunos de las discusiones que hemos hecho y de las sesiones. Pero no dentro de la comisión. Que quede claro. Profesor, hay una discusión trascendental. Sí. Es esta. ¿Qué queremos como sociedad a nivel de justicia penal? ¿Queremos un método más fuerte para perseguir el delito? ¿O queremos un método que garantice simplemente las garantías individuales del asociado? ¿Qué queremos? Obviamente que queremos un equilibrio, queremos un sistema fuerte,
pero también que garantice los derechos individuales de las personas. ¿Cómo crear ese equilibrio? Es a través del debate y la discusión previa. Lo que estamos haciendo ahora. Ajá. Pero mira, es importante, lo que dice César es importante, pero primero hay que poner las bases para implementar un sistema como esto. O sea, tú no puedes poner al Ministerio Público, un Ministerio Público que no investiga adecuadamente en la actualidad, a que asuma esa obligación de una forma como único titular de la investigación, o sea, como debe ser, pero sin embargo, hoy día tenemos una investigación que prácticamente una gran cantidad de casos se caen, precisamente por una deficiente investigación. Tenemos un Ministerio Público con una estructura similar a lo que es el órgano judicial. Eso no es correcto para aplicar un sistema como el que se pretende. O sea, podemos nosotros decir, antes de irnos a un cambio, que la modernización, por así decir, o más que la modernización, la aplicación de los que podemos llamar los procedimientos básicos en materia de Ministerio Público y órgano judicial de un Estado de Derecho no están dados. No están dados, en mi opinión no están dados. Y es evidente que hay que definir los roles. O sea, es un tema de definición de los roles y no sé si analizamos, porque es importante que el público sepa qué está pasando en justicia penal y qué es lo que promueve el cambio. Es un cambio de roles. Perfecto. Vámonos entonces a un cambio, hablando de cambio, y regresamos inmediatamente, respetados televidentes, con los distinguidos profesionales Carlos Lee, Armando Fuentes y César Ruilova, que nos acompañan en la noche de hoy en este su programa Ampliación y Participación Ciudadana. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio, sala de belleza, clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero. Todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Decíamos, estimados licenciados, cambio de roles. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es importante. ¿Qué pasa en la actualidad para que el público tenga una idea de qué es lo que pasa en la actualidad? Hay un Ministerio Público que tiene unas facultades oficiosas para investigar. Evidentemente, él en la investigación, dentro de la investigación, tiene inmersas algunas facultades que nosotros llamamos jurisdiccionales, o sea, una facultad para ordenar detenciones preventivas, ordenar allanamientos y registros, controlar elementos probatorios que le pueda brindar el abogado defensor. Eso nosotros lo llamamos funciones jurisdiccionales. ¿Y cuál es la crisis del Ministerio Público actual? Es que tiene una deficiencia de investigación porque tiene que preocuparse, evidentemente, en esa investigación de estar ejerciendo órdenes de detención y ese tipo de medidas que son atacadas por la defensa. En un proceso, en una investigación que dura 4 o 6 meses, en la gran mayoría de las veces el Ministerio Público pierde tiempo, a más de hacer una investigación precisa y exacta, resolviendo el tema de la situación jurídica del imputado. Entonces, nosotros abogamos porque eso se suprima. Estas facultades jurisdiccionales que tiene el investigador se suprima y se le pueda ofrecer a otro o a otra persona o a un miembro del órgano judicial. Y el nuevo rol del Ministerio Público es un rol investigador, un Ministerio Público especialista en la investigación para poder ofrecerle una investigación científica. O sea, ¿qué es realmente el rol que le corresponde? Evidentemente. A un Ministerio Público, una Fiscalía General del Estado, que es como se conoce en otras sociedades. Además de lo que señala César, yo creo que es importante resaltar que en el sistema actual, estas mismas facultades excesivas que tiene el Ministerio Público pone en desventaja a la defensa, a una de las partes del proceso. Ya hay desigualdad. O sea, exacto, no prevalece una igualdad, una equidad entre todas las partes. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público controla toda esa primera fase y la defensa apenas es un invitado muchas veces de piedra dentro de esa primera instancia, ¿no? Pero eso es algo bueno que tiene el proyecto de código, precisamente suprimir esas funciones jurisdiccionales al Ministerio Público. Porque ¿qué pasa? El Ministerio Público se ha dicho miles de veces, detiene para investigar. O sea, busca a la persona, le ordena la detención preventiva y entonces lo investiga después. Precisamente por eso pasan situaciones como esta que pasó hace algunos días que tienen que dejar en libro, detuvieron a un abogado
que había creado una sociedad. O sea, ¿cómo tú vas a detener a un abogado que no tiene absolutamente ninguna vinculación con el hecho delictivo? Entonces, son cosas que efectivamente tienen que ir mejorando. El Ministerio Público tiene que recoger los elementos probatorios para que un juez entonces le ordene la detención preventiva. Eso está en el proyecto de Código Procesal Penal y eso nos parece bien. También hay que decir cosas que están bien. Miguel, yo tengo una inquietud porque estamos avanzando para entender el sistema y lo que debiera ser. Y yo todavía tengo una inquietud no resuelta. En cuanto en la primera parte del programa tú planteaste el tema de las comisiones. Yo debo decir por honestidad y por además fidelidad a la Comisión Técnica. La Comisión Técnica hizo un buen trabajo. Hizo un trabajo además asesorados por técnicos que a nivel internacional han trabajado en las reformas al proceso penal. La comisión técnica que no es la codificadora. Entendámonos bien, Así porque es. son dos cosas. Y ellos presentaron al Ejecutivo en el plazo que se le estableció su informe. Ya. Es decir, dos propuestas Bien. de código. Entonces llegan los codificadores. Llegan los codificadores y echan a un lado estas propuestas, ni las toman en cuenta, ni las consultan, ¿Tan así fue? Hicieron una cosa completamente distinta. O sea que el trabajo de la comisión técnica, supongamos que fue y los codificadores dijeron, esto no va es esto otro. Así. Esto otro es lo que está ahora en la Asamblea. Esto es lo que está en la Que Asamblea. es el anteproyecto. Y además eso que está en la Asamblea tiene una deficiencia, digamos. En esa comisión, en la comisión técnica el Ministerio Público participó. En la comisión codificadora el Ministerio ausente. Público no fue parte de esa Eso comisión. es fundamental. El sistema acusatorio que mantiene Colombia es una propuesta de la Procuraduría General colombiana. O sea, el Procuraduría General, Ministerio Público panameño, Sí. o sea, participó y propuso evidentemente la ley que rige el sistema acusatorio. Y evidentemente que un sistema acusatorio, y es bueno explicar qué se trata de un sistema acusatorio, el Ministerio Público juega un papel fundamental, principal, es pilar del sistema acusatorio el Ministerio Público. Hay que participarlo. Había que Pero y participar. además lo estás modificando, estás haciendo modificaciones sustanciales a un organismo que no fue parte de esa discusión, de ese debate. Sí. Ahora, tomando en cuenta, y me perdona este pequeño paréntesis por deformación constitucionalista, es que en Colombia, al menos, hagamos el señalamiento a los televidentes que ellos tienen una estructura constitucional que le da un papel mucho más, digamos nosotros, relevante A la Fiscalía General. a la Fiscalía General, y los ciudadanos también tienen más mecanismos de protección de sus garantías, como la acción de tutela. Sí. Hay un Consejo de la Judicatura, hay un Tribunal Constitucional. O sea que nosotros estamos trabajando en un terreno donde hay vacíos fundamentales y que estamos tratando de llenar con una codificación que, entrando ya en ella, ahora resulta que, por ponerle Juana Ramos, nos han traído una cosa que yo al leer el anteproyecto quedé preocupadísimo. Mira, que es importante la historia de los proyectos de los códigos de los países vecinos, de Ajá. Colombia, de Honduras, de Costa Rica. Sí, me parece. Son países que se han ido preparando en este sistema. Han hecho un código 2 años anterior para que entre en vigencia 2 años después. ¿Por qué? Porque eso requiere la cambio de las estructuras de los sujetos procesales, un cambio de actitud que no cambia de un día hacia otro, pero también requiere lógicamente una preparación económica, que tampoco yo siento que el Estado tampoco la ha propuesto en este momento, y requiere también de un análisis técnico jurídico, como decía Ali, de la comisión técnica. Todos los países que tienen una codificación nueva han contratado expertos internacionales con expertos nacionales a fin de hacer un proyecto de código que rinda los frutos que la sociedad necesita en una administración de justicia eficiente. Y si no logramos eso, doctor, Claro. entonces Y no si me no permite hemos añadir a la avanzado nada. listita de lo que usted tan atinadamente menciona, diría yo, participación ciudadana, porque el objeto y sujeto, Ruilova, Sí, y es que es activo, y hay que decirle a la ciudadanía, que esto de lo acusatorio entraña que un Ministerio Público acusador y un defensor son iguales ante un tercero, bien, en planos de igualdad. En la actualidad lo inquisitivo permite que el Ministerio Público mande para la joya o joyita al imputado. Eso no es igualdad bajo ningún concepto. Entonces, eso indica. Entonces, cada parte tiene que ir con su elemento probatorio. Si el Ministerio Público está acusando y tiene 2, 3 testigos, 5 testigos, los testigos que tenga, ese testigo tiene que comparecer ante un juez que va a decidir y tiene que encararse con el imputado. La participación del ciudadano como testigo, como auxiliar de la justicia, es concurrir a las audiencias y poder
ciudadanamente, cívicamente, poder participar en la acusación o en la defensa, pero tiene que encararse. No puede existir, evidentemente, como existe ahora, el testigo que va al Ministerio Público declara y entonces quizás no lo ve más y ahí hay una declaración jurada que sirve evidentemente para la acusación. Acá no. Acá el ciudadano tiene que participar y tiene que concurrir a las vistas orales para enfrentar directamente al imputado. Ahora, entro yo en mi papel inquisidor a cuestionar, a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, este anteproyecto, 750 artículos. Primera pregunta, ¿se establecen normas para asegurar el respeto de las garantías de los imputados a criterio de ustedes? Yo pienso que sí, en lo personal pienso que sí, con la creación de lo que se llama el juez de garantías, que también han inventado lo que se llama el magistrado de garantías a otro nivel de la Corte, siento que sí, que ese juez tutela en gran parte, lógicamente, la garantía fundamental de la libertad, porque ya sería un juez el que tiene que ordenar la detención de una persona, ya sería un juez el que tiene que ordenar medidas cautelares, por ejemplo, sobre los bienes de las personas, que en la actualidad existe un gran abuso con relación a las personas. A ti te llevan los bienes, te llevan el vehículo, te secuestran la casa, te llevan y de repente, pero eso lo compré yo legítimamente. Entonces, son cosas que yo siento que en ese aspecto el proyecto, en mi opinión, trata de garantizar un poco más, es más garantista que el proyecto, que el código actual. O sea, combate el juicio sin acusación. Sí. Combate el juicio sin acusación. Yo tengo algunas reservas. Y siempre pienso que si analizamos nuestro código actual, tiene algunas salidas y controles judiciales. O sea, el Ministerio Público decreta una detención, existe un juez, el mecanismo jurídico, evidentemente, para censurar. Lo que pasa es que el órgano judicial no hace su trabajo de censura. Entonces, el anteproyecto nos trae una figura novedosa que dice que hay un juez o magistrado de garantía que va a tutelar, evidentemente, y de censurar la investigación, va a aplicar esas medidas. Pero si nosotros no formamos jurídicamente a ese juez o magistrado, podemos convertir a jueces y magistrados en otro fiscal. Entonces, en la medida que no solamente, entonces, evidentemente, no solamente basta que la ley lo crea, sino que tenemos que formar a ese nuevo ente que participa en este proceso con el rol que debe jugar. O sea, una persona además de esa reserva que tú tienes, el tema del juez de garantía, que es un avance, definitivamente establecer esta figura en el sistema procesal es un avance para la justicia panameña. Sin embargo, tal como está definido en el código, en la propuesta de código, me parece que no es adecuado. Primero porque se crea un superjuez. El juez de garantía es un superjuez que además interviene en dos momentos del proceso, porque en la fase intermedia también lo definen dentro del proceso. Y tiene unas facultades que al final, parte del problema de congestionamiento de los juicios es por la recarga de funciones que tiene el juez, no se logra con esta forma como está estructurada. Son jueces de garantía a nivel circuital, a nivel del Tribunal Superior y de la Corte Suprema. También habría un juez de garantía. Un magistrado, sí. O sea que hay que añadir un magistrado más a los 9. La ley establece la creación de un magistrado a nivel de la Corte Suprema en la sala penal, pero no es parte de la sala ni es parte del pleno. Pregunto, además saliendo un poquito de la dinámica, ¿y por qué no un tribunal de garantías? Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser, pero lo que sucede es precisamente como ahondar un poquito, o sea, la regulación técnica del juez de garantías, a mí me parece que a veces se ha confundido. Ajá. ¿Por qué razón? Porque al juez de garantías, el proyecto de Código Procesal Penal, algunas veces le da algunas funciones de investigación, y entonces lo que está es contaminando a ese juez. O sea, ese juez entonces se convierte en protector de garantía y al mismo tiempo en parte de investigar. Entonces yo siento que hay algunos artículos de anteproyecto que dicen eso. Entonces eso hay que corregirlo, porque las garantías por regla general se violan en la primera instancia. Las otras instancias son para los recursos, ¿y para quién los va a garantizar al que garantiza? Bueno, evidentemente tiene un censor que es por eso tiene razón César cuando dice que ese juez hay que hacerle un estudio psicológico, ¿verdad? O sea, hay que darle una formación psicológica y sociológica, que su papel es de protector de garantía. Su papel no es de buscar de la eficiencia de que se investigue el delito, no. Ese es un trabajo del fiscal.
Vamos entonces a irnos a un pequeño cambio y vamos a ver si al regreso podemos hablar un poquito si el nuevo sistema, que se habla mucho de qué es la oralidad, etcétera, qué significa, y también si agiliza y simplificaría realmente los procesos penales o no vaya a ser que nos los va a complicar todavía más y esto va a ser un trámite mucho más burocrático. Nos vamos al cambio. Respetados televidentes, no sin antes agradecerles nuevamente a ustedes que nos permitan estar a través de Osana Visión en este programa Ampliación y Participación Ciudadana. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio, sala de belleza, clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero, todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Bien, estimados televidentes de Osana Visión, Ampliación y Participación Ciudadana, se nutre en la noche de hoy con la presencia de nuestros profesionales Carlos Lee, Armando Fuentes, César Ruilova, y nos vemos reforzados ahora por la presencia del licenciado Dionisio Rodríguez, que se incorpora a este panel con la particularidad de que él puede darnos algunos datos, observaciones como miembro que fue don Dionisio de la comisión técnica. Correcto. Pero no de la codificadora. ¿Podría usted entonces alimentarnos un poco ese aspecto? Bien, hay que establecer y precisar conceptualmente, si bien es cierto, junto con otros 6 miembros fuimos parte de la comisión técnica que elaboró 2 anteproyectos de Código Penal y Código Procesal Penal. Posteriormente, dentro de la comisión codificadora, a solicitud de la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, fuimos su suplente durante varios meses, dentro de los cuales estuvimos en varias de las conversaciones de mucho del articulado de los anteproyectos presentados por la comisión codificadora, con derecho muchas veces a voz, pero sin derecho a voto, y bueno, eso hay que precisarlo, ¿no? Así que pudimos percatarnos de cuál era la realidad que se daba dentro de la comisión codificadora. ¿Y cuál era esa realidad? Bueno, las discusiones que se precisaban realizar conceptual en cuanto a muchas figuras jurídicas, muchas veces no se daban de la mayor profundidad, no se daban asesoramientos por personas técnicas con conocimiento de los temas y bueno, al final creo que el resultado de los anteproyectos presentados a la Asamblea Nacional, en donde son mayormente criticados que aceptados. Su apreciación en línea general, porque vamos a entrar a ver algunos aspectos del anteproyecto, de este anteproyecto de Código Procesal Penal de 750 artículos, ¿satisface, no satisface, llena, quedan muchas dudas, interrogantes? Bien, contesto con esta anécdota. El día 3 de noviembre en Azul, Argentina, en el Congreso Garantista de Derecho Procesal, presidiendo la mesa el doctor Alberto Binder, uno de los procesalistas mayores connotados de Centroamérica y Suramérica y quien tiene casi 25 años en reformas procesales, al momento de analizar nuestra ponencia y todo lo demás, se refirió única y exclusivamente a decir, Panamá, bueno Panamá. Creo que están creando un monstruo que no es acusatorio. Bien. Con estas solas palabras yo creo que se entiende lo que es los anteproyectos. Casualmente por eso es que quería traerlos a ustedes acá hoy, porque a mí me preocupa este monstruo. Y yo quiero que por lo menos los televidentes de este programa puedan también con ustedes, que han estado, por así decir, más empapados y más conocedores, si no conocer todo el monstruo, que vean que el asunto es serio y que no nos podemos dejar exclusivamente en manos de codificadores o comisiones y mucho menos en manos exclusivas de los señores diputados. Entonces, mi primera pregunta aquí, o dentro de la que nos cabría en este bloque, es: ¿el nuevo sistema mejora o no la oralidad en las audiencias y promueve la transparencia del proceso penal? Yo deseo abordar este tema porque reciente que usted participó en un ciclo de conferencias en Chitré, en Azuero, abordamos el tema de la oralidad y advertimos varias situaciones. Evidentemente que la oralidad
resuelve un tema de economía procesal, hace los procesos más rápidos. Pero de eso no se trata solamente. Se trata de que se sigan advirtiendo y respetando las garantías de las partes. En el anteproyecto incorpora muchas vistas orales. El juez de garantía, para resolver la detención, una medida cautelar, lo hace a través de la vista oral, la participación del Ministerio Público y la participación de la víctima y el imputado para resolver esto. Pero ojo, y hay que tener mucho cuidado con esto, el incorporar vistas orales para no respetar los derechos de una de las partes es peligroso. Hay un artículo que señala, por ejemplo, que si el juez de garantía rechaza sustituir la detención preventiva, esa resolución es impugnable. Pero si otorga una medida cautelar distinta a la detención preventiva, se manda para la calle a la persona, la víctima, el ofendido, no puede impugnar esa resolución. Entonces, aquí hay una desmejora para una de las partes. Nosotros no podemos, ni puede jamás, por el solo hecho de procurar vistas orales y acelerar el proceso, vulnerar los derechos de una de las partes. La víctima, el ofendido, tiene igual derecho en este sistema. Entonces, tenemos que, evidentemente, discutir la filosofía. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos a ultranza garantizar los derechos del imputado en desmedro de los derechos de la víctima? ¿O qué es lo que queremos? Entonces, requerimos, evidentemente, doctor Bernal, una discusión. Nosotros somos del criterio que esto tiene que salir de la comisión de la Asamblea y tenemos que discutirlo nuevamente con el conjunto de, no solamente las universidades, de los abogados y del resto de la sociedad. Qué bueno que usted lo dice, porque yo creo que vamos a tener que machacar eso mucho, no solamente en este programa, sino también ante la sociedad, porque si es así ya, mire, nada más hemos tocado el tema de la cuestión de la oralidad y ya mire lo que usted está anunciándonos. ¿Sí? Con relación a la oralidad, Miguel Antonio, yo creo que es una anécdota. Cuando presentaron el primer borrador del anteproyecto, la Comisión Codificadora, en el artículo 1 que habla de los principios del nuevo sistema, dejaron por fuera la oralidad. No puede ser. Así es. Y aquí está la prueba. Esto fue un añadido, lo que está en azul lo añadieron. Nosotros fuimos a la comisión y le dijimos, pero si estamos hablando de un sistema oral y no aparece como principio. Pero además... Vaya olvido. Eso es una anécdota, ¿no? Pero además el código gasta muchísimos artículos planteando, manteniendo el tema de lo escrito. Y muy poco se habla de lo que es la audiencia. La audiencia en el sistema oral, la audiencia oral es la parte cumbre del nuevo trascendental. De un sistema. Y la regulación es muy vaga. O sea que estaríamos frente a un sistema oral escrito. O escrito oral, digamos. Verdaderamente creo que se confundió y se trató de regular o de modificar el sistema que tenemos, inquisitivo escrito, tratarlo de hacerlo un poquito oral, hacerlo un poquito oral, inquisitivo. Yo creo que ese es el principal problema de los anteproyectos. Ya veo. Los anteproyectos efectivamente toman la oralidad como si la oralidad fuera única y exclusivamente un principio y hay que mencionarlo bonito y tienen que saber que va a ser oral. Pero la mayoría de las normativas van reguladas en cuanto a pruebas que van a ser escritas. Pruebas que efectivamente su práctica de prueba, su manera de realizarla, su manera de solicitarla, todo con fundamento en un proceso escrito, en donde se deja entonces la oralidad secundaria, que es lo que tenemos actualmente en nuestro sistema. Entonces, con fundamento en eso, debemos de regular el sistema acusatorio con fundamento en el principio de la oralidad. La mayoría de los actos deben ser orales, debe existir mediación entre el juez y cada una de las partes. O sea, que usted nos está diciendo, mutatis mutandi, como decimos los abogados, que esta reforma en realidad no promueve la oralidad. Pero mira, yo siento, antes de que Dionisio conteste, o sea, que el proyecto se ha perdido, sí, definitivamente, se ha divagado en muchas cosas. Y efectivamente, ¿qué es lo que necesita la sociedad panameña? ¿Qué es la que tiene que inmiscuirse en este tema? Una justicia que respete los derechos fundamentales, por una parte, pero también una justicia que no me deje un poco de delincuentes fuera de la justicia, la impunidad. Entonces, son temas como que el proyecto de Código Procesal Penal ha divagado en un tema de mantener una estructura prácticamente inquisitiva, porque mantiene la misma etapa del sumario, mantiene la misma etapa de la calificación del sumario, mantiene la misma etapa del plenario. Entonces, eso no es propio de un sistema acusatorio, eso es un sistema inquisitivo. O sea, lo que hay que reforzar, como decía Lee, es el acto de audiencia oral.
que es lo que requeremos. O sea, esa inmediación que el juez tiene con la prueba, esa inmediación que el juez tiene pero llevarle una declaración escrita al juez, llevarle una diligencia de reconstrucción de un homicidio, o sea, eso no va a satisfacer la justicia panameña. Yo quiero aportar algo, si es un aporte, no sé, es algo. El tema de la oralidad busca evidentemente acelerar el mecanismo del proceso y también lleva inmerso el tema de la calidad de la justicia. Acá también hay que hablar de calidad de justicia. Ok, ¿qué entraña la oralidad? La consecuencia de la oralidad es que un juez pueda inmediar con lo que evidentemente se está representando frente a sus ojos. Pero ¿qué pasa en la actualidad y qué puede pasar en el anteproyecto? Y nadie dice esto. Un juez que practica en la actualidad una audiencia, evidentemente se consuma el principio de la oralidad porque él está inmediando con los testigos y con los alegatos y con todo lo que le aporten las partes. Pero ese juez, cuando escucha todo y tiene que decidir la causa, dice, me acojo a un término de ley. Ese término de ley puede ser 15 días, un mes o el tiempo que el juez decida para resolver la causa. Pasan 30 audiencias. Cuando el juez va a resolver esa audiencia de hace un mes, ¿de qué oralidad estamos hablando y de qué inmediación estamos hablando y de qué calidad de justicia? Eso se pierde. De nada. O sea, entonces, y yo lo que veo también, y valga la observación que usted hace, licenciado Ruloba, es que recojo aquí para pasar a otro punto, es que estamos con la misma Inquisición, pero con nuevos inquisidores, en cierta medida, ¿no? Para citar a un autor, uno de los, yo le llamo expertos, aunque en muchas críticas se ha tratado de decir que por qué tenemos que hacerle caso a los expertos extranjeros, que aquí también hay expertos, pero creo que siempre es bueno tomar las experiencias extranjeras para analizarlas y no cometer los mismos errores. Bien, ¿qué sucede? Y la frase está muy conocida por muchos de los codificadores a los cuales les molesta. Y es que, nos decía el doctor Alberto Binder, también, lo que sucede en Panamá es que expertos en inquisitivismo están haciendo el sistema acusatorio. Y ese es el principal problema. Se han dejado le han pasado por encima los principios esenciales, como efectivamente lo constituye la oralidad, como efectivamente lo constituye la inmediación, y yo creo que esos son los problemas que tienen los anteproyectos. Nos señalaba que son cuestiones de ego y nos han criticado mucho por criticar los anteproyectos, pero yo considero que lo que efectivamente quiere la comunidad al final, lo que quiere el pueblo panameño, y como lo decía en una conferencia, del sistema se quejan los policías, se quejan los corregidores, los jueces, los fiscales, los imputados y los defensores, se queja todo el mundo. El sistema exige ahorita una respuesta, y si nos vamos con los anteproyectos que tenemos, creo que se va a hacer o malcreer al pueblo que el sistema acusatorio, que sí ha resuelto en muchos de los países muchos de los problemas de la delincuencia, creo que acá va a ser confundido y nos van a decir al final, regresemos a lo que estábamos porque el acusatorio no funcionaba. El principal punto es este, los sistemas, los anteproyectos que tenemos no son acusatorios. Sí, yo retomo, no son acusatorios, pero el pueblo panameño no necesita un sistema inquisitivo o un sistema acusatorio. El pueblo necesita un sistema acorde a su realidad y a su necesidad. Nosotros necesitamos, evidentemente, los codificadores, los encargados de esto, necesitan entender cuáles son los hábitos de los operadores de justicia, cómo funciona el sistema. Entonces, el adjetivo que se le ponga al sistema ya es un adjetivo evidentemente teórico, doctrinario. Nosotros tenemos que recorrer una discusión en virtud de la necesidad de justicia que queremos. ¿Qué queremos? Un ministerio público más fuerte, necesitamos unas instituciones que garanticen los derechos de los individuos. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Porque por una parte hay banderas que levantan la necesidad de la persecución del delito, y por otra hay otras banderas que requieren evidentemente las limitaciones del poder que goza el Estado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tener una discusión antes filosófica, ideológica sobre lo que queremos como sociedad. Lo que resulte de eso, si se llama inquisitivo, se llama acusatorio o como se llame, es irrelevante. Es relevante evidentemente para la discusión doctrinaria si es que Panamá logra construir un nuevo sistema, pero tiene que brotar de la realidad social, de la necesidad social de los panameños. Entonces, tenemos que recorrer esa discusión y tenemos que advertir esa discusión. Y esa es mi gran preocupación. Creo que vamos a quedar en el mismo problema de los anteproyectos. Entonces, se ha señalado por parte de los comisionados que se trata de un sistema procesal penal panameño, a la panameña,
Entonces yo siento que sí hay que definir, porque si se habla de cuestiones ideológicas, filosóficas y doctrinales, existen los sistemas, debemos de ubicarnos porque los sistemas ya tienen establecida la característica. Sabemos qué necesitamos, tenemos que ubicarnos sobre uno. De que vayan a llevar elementos o características que requieren la realidad económica, social, cultural panameña es otra cuestión, pero yo sí creo, porque si no vamos a caer. Los anteproyectos, y lo dice el preámbulo de ellos, es un sistema acusatorio a la panameña, entonces no es un sistema acusatorio. Entonces yo creo que el sistema acusatorio a la panameña que se establece en los anteproyectos es más bien un sistema inquisitivo. Por eso es que tenemos que tratar de ubicarnos en una posición filosófica, jurídica, doctrinal e ideológica. Hay una pregunta obligada para Dionisio, doctor. Dionisio, tú participaste de la comisión técnica y alguna intervención tuviste en la comisión codificadora. La pregunta es, ¿tú sientes que el trabajo de la comisión técnica está recogido en este proyecto que está en la Asamblea? La pregunta es directa, precisa y concisa y la voy a contestar. La comisión codificadora no tomó ni valoró en ningún momento. Yo creo que debemos analizar la esencia o la naturaleza del decreto que conforma la comisión técnica y la comisión codificadora. ¿Cuál era la esencia? Que la comisión técnica se encargara de elaborar los dos anteproyectos, haciendo el análisis de toda la legislación y de los anteproyectos anteriores, para que la comisión codificadora construyera o trabajara por sobre esos dos sustentos, que decimos no son perfectos, y lo decimos en nuestro preámbulo, no son perfectos, necesitaban el trabajo, necesitaban análisis, y eso fue lo que quisimos hacer, establecer la estructura por sobre la cual tenía que construirse los códigos, pero no fueron valorados, o sea, no fueron analizados. Los codificadores, para decirlo así, no prestaron atención a las recomendaciones de la comisión técnica. Mire, el doctor Miguel Antonio Bernal, y yo debo ser claro frente a muchas críticas que hasta el momento no he contestado. Se nos habla de que criticamos y no hacemos propuestas. Las propuestas las presentamos primero y luego criticamos cuando no se tomaron en cuenta. Nuestras propuestas, y yo lo puedo decir a todos los codificadores, están en los dos anteproyectos que presentamos. Esas son nuestras propuestas. Luego, como no se tomaron en cuenta, tuvimos que entrar a criticar. Pero nuestras propuestas fueron primero. Déjame, yo quiero volver a las observaciones que hizo César. Yo creo que de alguna forma, César, el Pacto de Estado, en sus definiciones y en los parámetros que establece hacia una nueva codificación penal y procesal penal, establecen estos elementos que tú estás mencionando, el tema de una justicia demorada, de una justicia desigual, una justicia que abusa de los derechos de las personas. En ese sentido, el Pacto de Estado, en sus conclusiones y en sus parámetros, establece no solamente un sistema acusatorio que no es meramente un nombre, que es todo un concepto y un proceso, además ya practicado en América Latina, pero además dice con características garantistas, o sea, que sea un sistema acusatorio que esencialmente le garantice los derechos humanos a los que intervienen dentro del proceso. Estos elementos no se dan aquí en esta propuesta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo de que el proyecto debe ser un proyecto más debatido. Ahora, mi preocupación, Miguel Antonio, es cómo incorporar a la ciudadanía que incluso este programa y esta discusión la ve técnica para abogados y que no logran captar de que los usuarios esencialmente de la justicia son los ciudadanos de a pie. Claro, es importante este tema. Derechos, dignidad humana, pero cómo la dignidad humana se traduce en un tema, en un método procesal. Hay que enrolar en la discusión a los medios de comunicación, porque el tratamiento del individuo imputado no solamente es dentro del proceso, cómo el medio de comunicación aborda esta temática, que le respeten los derechos humanos, la dignidad humana a un procesado. Pero por eso, y antes de irnos al cambio, es que he querido invitarlos a ustedes hoy y les agradezco que estén participando, porque los televidentes, aun cuando no todos sean abogados o tengan el conocimiento que ustedes poseen y que ustedes están tan brillantemente aquí compartiendo, la gente sí está viviendo esta situación. La gente, ustedes dicen que quiere justicia. Aquí no hay un panameño que no tenga un pariente, un conocido, un vecino o un compañero de trabajo que no esté preso o no hay. Exactamente. Entonces, eso hace que la gente, aun cuando no tengan el manejo que podamos tener aquí de los conceptos y las visiones y las escuelas, la gente sí está clara en algo. Esto está cada vez peor. No se están respetando las garantías.
no se está respetando la agilidad del proceso. Hay mucha impunidad, la gente empieza a entender, y no hay nada, en mi opinión, que haga más daño a una sociedad que la impunidad. Una sociedad puede ser todo lo que usted quiera, permisiva, libertina, pero la impunidad es la que la acaba. Es que cuando la sociedad comienza a no creer en el sistema de administración de justicia, se pierde todo, se convierte todo en una anarquía. El sistema de enjuiciamiento penal panameño es un enfermo de cáncer. Ahorita. ¿Y qué queremos nosotros darle con estos anteproyectos? 2 aspirinas, que por cierto le va a causar complicaciones. Bueno, por el momento vamos a un cambio que no es de aspirina y regresamos enseguida, estimados televidentes. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio, sala de belleza, clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero. Todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Bien, estimados televidentes, me temo que nada más nos quedan unos minutos, así que vamos a tener que organizarnos para abordar este tema en otro programa, una vez que ustedes nos dejen saber sus reacciones y opiniones al de hoy jueves. Pero antes de irnos en estos minutos que nos quedan, yo sí quería preguntar casualmente sobre este nuevo sistema. ¿Permite la agilización y simplificación de los procesos penales? Bien, yo en ese aspecto sí tengo unas grandes reservas sobre la celeridad del proceso. Mira que en la actualidad nosotros tenemos un proceso que te dura 6 meses de investigación para que llamen a la persona a una audiencia preliminar, demora 3 o 4 meses más. O sea que un proceso con suerte vas a tener una audiencia 2 años si es un proceso sencillo. Y hay procesos que pasan 9 años y no hay una sentencia de primera instancia. Pero este proyecto de Código Procesal Penal tiene algo novedoso, que trae un tribunal colegiado para la primera instancia. Entonces un tribunal de 3 jueces de derecho. Pero al mismo tiempo es un proyecto de Código Procesal Penal que trae una serie de ampliación de lo que es el recurso de apelación y ampliación de lo que es el recurso de casación. O sea, en fin, trae un aumento de la litigiosidad, ¿verdad? En ese aspecto, lógicamente, la justicia va a ser más lenta todavía. Realizar una audiencia con 3 jueces, con la Administración de Justicia panameña hoy día, una audiencia preliminar, a mí me parece que eso te va a demorar más tiempo. O sea, si la fecha de audiencia hoy día la están fijando para el mes de abril, doctor, o para el mes de mayo del próximo año, usted se imagina cuando sean 3 jueces los que tienen que participar en esa audiencia, vamos a fijar esa audiencia para el mes de noviembre del próximo año. Entonces, andamos como algunas justicias en unos países que están fijando audiencias de casos para el año 2010. Yo siento que eso, lógicamente, es un aspecto con el cual yo no estoy de acuerdo. Aquí hay una multiplicidad de temas que vamos a tener que ir desglosando. Vamos a ver cómo nos organizamos, pero yo me quedo más preocupado de lo que estaba al empezar este programa, y debo confesárselo, porque ustedes han estado, como se dice, en el ajo, lo han seguido más de cerca. Yo lo he seguido, como digo, no distante, sino en cuanto a que estoy viendo, pero ahora yo veo que realmente, como señalaba aquí Dionisio, de la observación que hizo el colega argentino, estamos creando un monstruo, cuando lo que se quiere casualmente es acabar con la situación monstruosa que tiene la justicia. Entonces, yo me pregunto lo que señalaba Lee, y ustedes también decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cuál es la tarea que nos toca? Miguel, antes de esa pregunta yo te voy a dar otro elemento para que te preocupes más. ¿Aún? Y para que la ciudadanía sienta un mayor apasionamiento para entrar en el debate. Esto es el costo de este proyecto. Mira, nosotros estamos requiriendo mejorar la justicia, y nosotros estamos en esta propuesta haciendo una inversión que va a desacreditar el sistema acusatorio, que le va a dar el sentimiento a la gente que hemos hecho más o gastamos más para tener los mismos resultados o peores resultados en el tema de agilización de la justicia.
el costo de este proyecto aproximadamente, nosotros hicimos un ejercicio y está por arriba de los 250 millones de dólares, porque se está creando toda una infraestructura, estamos creando 168 jueces de conocimiento a nivel nacional, tenemos que darle salas de audiencias porque hay que hacer audiencias que no hay. Además, el proyecto establece la sistematización o la digitalización de los procesos. Tenemos que digitalizar la justicia panameña. O sea, el costo, sin embargo, a mí me sorprendió en un taller que hicimos, uno de los diputados que estuvo allí, el Blandón, comentó que el magistrado Sáenz le había dicho que él había calculado que con 4 millones de dólares se podía aplicar las modificaciones. Yo no sé qué matemática usó él, porque estamos hablando de 67 magistrados. En salario nada más. En salarios nada más se va cualquier cantidad de plata. Entonces, este dinero del pueblo panameño, yo siento que va a ser mal empleado y no vamos a tener los resultados que la población quiere en el tema de modernización de la justicia, y yo creo que esto hay que hacer algo para evitar. César planteó, y yo lo reitero, este proyecto debe salir de la Asamblea y hacer no un debió debate. haber llegado, don César. No había llegado. Requerimos urgentemente requerimos el desprendimiento de los egos intelectuales. Acá no se trata, profesor Bernal, de que este es mi proyecto y este es mi proyecto y esta es mi creación jurídica. Esto se trata de una repercusión y una trascendencia a nivel nacional. Desde Darién hasta Bocas del Toro, todos, absolutamente todos, nos vamos a tener que someter con una nueva regla de juego. Y esto no se trata de un ego intelectual. Esto se trata de la discusión y el desprendimiento como ciudadanos. Totalmente de acuerdo con usted, pero también me quedo con algo que dijo Dionisio, que después lo comentaremos en otro programa, porque definitivamente vamos a tener que hacer otro, no sé si inmediatamente después de este ¿y dónde quedan todos los progresos alcanzados por la humanidad en materia procesal penal, en materia de derechos humanos, en materia de garantías fundamentales con este anteproyecto? Tuvimos a uno de los creadores del Código Procesal chileno que está dando buenos resultados, pero que costó 507 millones de dólares. Entonces, está dando buenos resultados, lo tuvimos aquí, porque nos dijeron que el anteproyecto tenía fundamentado en el sistema chileno. Y mi primera pregunta fue con una cara de sección en la cara, decirle, quiero que me diga qué tienen los anteproyectos de chileno. Y él lo dijo, no tienen nada. Y si tienen algo del sistema chileno, tenemos que cambiarlo en Chile. Mire usted, entonces, bueno, mire, yo les agradezco a Dionisio Rodríguez, César Ruilova, el profesor Andrés Fuentes, Armando, Carlos Lee, y a ustedes, sobre todo, estimados televidentes, y a Osana Visión, la oportunidad de compartir con ustedes estas inquietudes. Y me van a permitir despedir este programa parodiando a Winston Churchill, ¿no? Nunca antes tan pocos han querido hacerle tanto daño a tantos. Eso es lo que han hecho, en mi opinión, estos señores ególatras, codificadores. Y en su momento el pueblo tiene que conocerlos y convencerlos de que están bastante equivocados. Muchísimas gracias y buenas noches.